Hola chicos, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy día vamos a comenzar con el tema que está en el material que les envío en el PDF, características de los materiales. Y estas características pueden ser químicas, físicas y mecánicas, y tienen una influencia muy significativa, dice, en cualquier operación de soldadura, tanto las químicas como las físicas como las mecánicas, que son las que vamos a comenzar a ver ahora. Las químicas. Dice que son las que influyen en los fenómenos de corrosión, oxidación y reducción. ¿Qué es lo que es la corrosión? La corrosión es una destrucción progresiva del metal por efecto de los elementos atmosféricos. Oxidación es la formación de óxido metálico por combinación de los metales con el oxígeno. Y la reducción consiste en la eliminación del oxígeno de las inmediaciones del baño de fusión para evitar los efectos de la contaminación atmosférica. Entonces vamos a repasar un poquito. ¿Qué es lo que es la corrosión? La corrosión es cuando nosotros vemos un metal que por efectos atmosféricos o por efectos del agua, del sol, se va rompiendo su microestructura o su estructura. Ustedes van a ver que el metal se empieza a poner de un color marrón y de a poco se va a ir rompiendo esa estructura. Eso se llama corrosión. ¿Qué es lo que es la oxidación? Que lo que uno está acostumbrando a decir, bueno, el metal está oxidado y para la soldadura la oxidación es otra cosa. Cuando nosotros hablamos en soldadura, la oxidación es la formación de óxido metálico por combinación de los metales con el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno quedó dentro del metal de soldadura. Hay burbujas de oxígeno dentro del metal de soldadura. Eso es oxidación y es lo que nosotros tenemos que evitar de cualquier operación de soldadura. Nosotros no podemos tener ninguna soldadura que tenga oxígeno dentro del baño de fusión. Eso lo tenemos que eliminar, el oxígeno. Entonces, ¿cómo lo eliminamos el oxígeno del baño de fusión? Por medio de la reducción. Dice que la reducción consiste en la eliminación del oxígeno del baño de fusión. Justamente es eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros soldamos con electrodo, quien elimina el oxígeno del baño de fusión es el revestimiento del electrodo, que se transforma en escoria. Y también produce un gas, cuando se va quemando el electrodo, produce un gas que saca el oxígeno de las inmediaciones del baño de fusión. Y si quedó un poco de oxígeno dentro del metal de soldadura, lo extrae la misma escoria, o el revestimiento, que se transforma en escoria. Por ejemplo, cuando nosotros soldamos con algún proceso de soldadura con protección gaseosa, que puede ser MIG-MAG o TIG, quien se encarga de sacar el oxígeno en las eliminaciones del baño de fusión es el gas. Y cuando soldamos, por ejemplo, por arco sumergido, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada unos videos de soldadura por arco sumergido? ¿Quién se encarga de sacar el oxígeno, perdón, de las inmediaciones del baño de fusión? Es el flux, ese que caía, que ustedes vean como un polvito, como una territa, como una arita que caía sobre la soldadura. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, en esta imagen que tenemos acá, tenemos una pieza que se está soldando, donde tenemos el metal base, el baño de fusión, ¿sí? Tenemos el metal de soldadura en esas gotitas que nosotros vemos, que son las gotitas de metal, y tenemos algo que dice acá gas de protección. Ese gas de protección lo produce el mismo electrodo, o sea, cuando se quema el revestimiento del electrodo, produce un gas de protección. ¿Qué es lo que hace ese gas de protección que está acá? Saca el oxígeno de las inmediaciones del baño de fusión. ¿Está bien? El baño de fusión es el metal de aporte. Ese baño de fusión, en las inmediaciones del baño de fusión, entonces ya no tenemos oxígeno. Entonces ya estamos evitando de alguna manera la oxidación de esa soldadura. ¿Qué otra cosa hace el revestimiento del electrodo? Se transforma en una escoria. Y esa escoria saca el poco oxígeno que puede haber quedado dentro del baño de fusión. Esta es una pieza o una cadena que está con corrosión, por eso se dice que es la destrucción progresiva del metal por efecto del agente atmosférico. Esta es una soldadura con oxidación, fíjense que tiene poros, ¿sí? ¿Por qué se produjeron esos poros? Se pueden haber producido por varios motivos. Uno de los motivos es que hubo una mala protección del baño de fusión. Otro motivo puede ser que le haya faltado intensidad de corriente. Otro motivo puede ser que el soldador levantó el electrodo. Otro motivo puede haber sido que avanzó muy rápido.
Eso pueden ser diferentes motivos por los que puede haber ocurrido esta falla, que es la oxidación, que la conocemos como porosidad. Y acá de este lado tenemos una soldadura bien hecha, que no tiene ningún poro, no tiene contaminación, no se produjo la oxidación, y quiere decir que la reducción cumplió la función que tenía que cumplir. Después tenemos características físicas. ¿Cuáles son las características físicas? Son las que definen el comportamiento del metal cuando éste se somete al calor necesario para soldar. Nosotros tenemos que saber, y ya lo sabemos, que para soldar sí o sí se calienta el metal, y dentro de ese comportamiento del metal de soldadura tenemos la temperatura de fusión, tenemos conductividad térmica y la estructura granular. ¿Qué es lo que es la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es la temperatura a la cual el metal pasa de estado sólido a líquido. Conductividad térmica. La conductividad térmica en todos los metales son conductores térmicos, quiere decir que la temperatura se conduce por el mismo metal. Y la estructura granular es la estructura del grano como está formado. No todos los metales tienen la misma estructura granular, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que soldamos, que esa estructura granular tenemos que mantenerla de la mejor manera posible. No tenemos que dejar que esa estructura granular se rompa, se destruya o cambie, ¿no? Luego se dice los metales sólidos pasan al estado líquido, que sería la temperatura de fusión, a diferentes temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, para el plomo yo tengo una temperatura de fusión, que quiere decir que a cierta temperatura pasa de estado sólido a líquido, el aluminio a una temperatura diferente, el hierro a una temperatura diferente, y así todos los metales. Pues también dice que los átomos se ordenan formando, cuando se enfrían desde el estado líquido, pasan a estado sólido. Cuando yo ya pasé con la soldadura, que el metal de soldadura comienza a enfriarse, se empieza a solidificar, los átomos o esa estructura granular que nosotros llamamos se ordena formando distintos modelos de redes cristalinas. La resistencia de la soldadura depende básicamente de cómo se formó otra vez esa red cristalina. Yo tengo que tratar de tener la misma red cristalina que tenía en un principio. O sea, si un metal tiene una cierta estructura o una cierta red cristalina, yo después de soldar tengo que tratar de mantener la misma red cristalina, que eso no se modifique. Y para eso muchas veces es necesario realizar ciertos tratamientos térmicos previo y posterior a la soldadura. Fíjense, acá hay un cuadrito de la temperatura de fusión de diferentes metales para que vean que no todos tienen la misma temperatura de fusión. Por ejemplo, el aluminio sería 657 grados centígrados, el manganeso 1245, después tenemos el cobre, por ejemplo, 1083 grados centígrados, el platino 1764 grados. O sea que yo, para que estos metales lleguen a fundirse y yo los pueda soldar, tengo que llegar a esa temperatura. Y acá tenemos un diagramita de qué es lo que es la conductividad térmica, por si no les quedó claro. Tenemos una barra mecánica. Esa barra metálica tiene una llama en el extremo. La parte que tiene la llama tiene una temperatura, pero por conductividad térmica se va calentando todo el metal y vemos que a medida que más nos alejamos de la llama, la temperatura es menor.